No sé si Lost ha sido la mejor serie de la década pasada, pero seguramente es una de las más interesantes a nivel interpretativo por la gran cantidad de la construcción del sentido en la serie. Humberto Eco decía que un texto es una máquina perezosa que necesita del lector o del espectador para que funcione. Yo creo que Lost es un ejemplo perfecto de esto. Es una máquina que necesitaba permanentemente que los espectadores participaran en la construcción del significado. Y esto lo conseguía a través de diferentes maneras, por ejemplo, creando toda una red intertextual, de reenvíos intertextuales que iban mucho más allá de la televisión o del cine, incorporando diferentes géneros. Prácticamente podemos decir que todos los géneros audiovisuales están presentes en Lost. Y después yo creo que generó un fenómeno muy interesante, que es una especie de horror al vacío, ¿no? Que los espectadores queríamos saber todo. Si Jack iba caminando de la playa a la zona de las grutas, queríamos saber qué había pasado en el medio. No aceptábamos no verlo. De algún modo, Lost lo que hacía en términos de recepción es negar la elipsis. Es una serie con muchas elipsis, pero nosotros no queríamos aceptarlas, queríamos reconstruirlas. Hay otro concepto de Humberto Eco que también se puede aplicar a Lost, que es el de obra abierta, el de obra, digamos, que admite todo tipo de hermenéutica y de comentario y de interpretación. Pero, sin embargo, a mí me interesaría más quizá traer a colación otro concepto, el de Pierre Levy, de inteligencia colectiva. Yo creo que no ha habido ninguna serie en la tercera edad de oro que haya activado de esa forma la inteligencia colectiva, la comunidad universal, global, de intérpretes y de comentaristas. De algún modo, lo que hace Lost es convocar a una gran conversación que se manifiesta en la Lostpedia, que sería una mini Wikipedia solamente focalizada en Lost y que fue mucho más interesante y mucho más enorme, monstruosa que la Fringepedia, ya que Lost y Fringe son las dos series que comentamos en esta unidad. Sí, respecto a la cuestión intertextual, bueno, cada episodio de Lost abre una serie de reenvíos y referencias que tenemos referencia a obras literarias, por ejemplo, El Señor de las Moscas, Robinson Crusoe, tenemos referencias cinematográficas, hay un personaje, Harley, que él codifica el mundo a partir de Star Wars, tenemos referencias obviamente al mundo de la música, a los videojuegos. Yo creo que Lost no se entendería si no fuera por el videojuego Myst, que fue una saga ambientada en una isla donde pasaban cosas muy extrañas. Fue el videojuego más vendido de la década de los 90 hasta que llegó The Sims. Y dentro de la televisión, bueno, también hay muchas referencias. Quizá la principal es The Prisoner, esta famosa serie británica de los años 60. De algún modo, también encontramos en Lost no solo una mitología contemporánea y pop, sino también una mitología antigua. Todos los arquetipos universales, todos los mitos grecolatinos, bíblicos, incluso algún cameo de algún mito egipcio o sirio o mesopotámico aparecen en la serie. Y por otro lado también hay toda una vía de comentarios y de citas a objetos culturales hispánicos. Yo creo que el gran autor hispánico que influye en Lost es Bioy Casares. La invención de Morel, ¿no? La isla que imagina Bioy está muy presente en la isla de Lost. Y como en tantas otras series contemporáneas, Borges también está muy presente. De hecho, no sé si sabes que Lindelof confesó que la parte del final, ¿no? de los viajes en el tiempo se le ocurrió viendo una película de un director español, Los cronocrímenes, de Nacho Vigalondo. Sí, toda esta intertextualidad, hay momentos que yo creo que alcanza un nivel increíble de guiño al lector, al espectador. Por ejemplo, hay una escena donde Jack y Locke están discutiendo en la playa. Si se quedan en la playa, lo cual les permitía ver el mar y eventualmente pedir socorro si pasaba a un barco, o irse al interior de las islas donde había agua dulce, había una gruta. ¿Y qué pasa? Es el mismo debate que tenían en el libro El Señor de las Moscas. Los niños, ¿no? Si se quedaban en la costa, iban a la montaña, adentro, sí, adentro de la isla. Y claro, en Lost, mientras Jack y Locke están hablando de este tema, pasa una mosca y Jack empieza a sacársela. Eso no es coincidencia, es un guiño increíble para los lectores del Señor de las Moscas. Claro, ese tipo de microdetalles o de microcitas van creando una maraña brutal, ¿no? Enorme. De algún modo yo diría que el mecanismo que pone en funcionamiento Lost es el contrario del que encontramos en el cine de Tarantino. En Tarantino lo que hay es una concentración, es decir, Tarantino coge un género pulp, le da una vuelta de tuerca y los detalles y las citas nos remiten a un mundo muy concreto y por tanto concentrado. It was a teenage wedding and the old folks wished him well.
En cambio, en Lost lo que encontramos es una expansión referencial. Si volvemos a Pierre Levy habla de la obra como un activador cultural. Eso es exactamente Lost, un activador cultural que nos lleva a leer, releer, releer, buscar las pistas, buscar los guiños, buscar las huellas para tratar de reconstruir un todo que es imposible, porque ningún todo en el siglo XXI puede ser reconstruido. Ya que hablaba de los géneros, es muy interesante porque Lost pasa revista a todos los géneros, sobre todo en las primeras temporadas con los flashbacks. Cada flashback de los personajes, cuando cuenta la vida antes de llegar a la isla, explora un género diferente. En Jack tenemos la clásica historia de médicos, Kate es una película de una fuga, Sawyer también tiene algo de thriller, de estafador, Sam y Jean es una exploración es una telenovela, ¿no? La cuestión del matrimonio, un culebrón de origen coreano. O sea que fueron explorando todos los diferentes géneros de la televisión. No solo eso, sino que incluso se atreven con otro tipo de relatos, también muy propios de nuestra época, desde la bomba atómica hasta la física cuántica y los universos paralelos, pasando ya en una especie como de delirio absoluto en la última temporada por el cine de karatecas. A propósito de Lost, podemos recordar el concepto de ficción paranoica que introdujo el escritor y crítico argentino Ricardo Piglia ya en los años 80. Él, cuando trabaja este concepto de ficción paranoica, hacía referencia a relatos donde el sentido, hay una deriva permanente del significado, todos son sospechosos, todos se sienten perseguidos. Hacía referencia él, por ejemplo, a algunas obras, por ejemplo, de Leopoldo Lugones, de la literatura argentina, pero yo creo que en series como Lost encontramos este espíritu de la ficción paranoica. Yo creo que quizá la serie que más trabajó eso fue X-Files, pero lo volvemos a encontrar en Lost. Es interesante, efectivamente, ese concepto porque, en efecto, están todos perseguidos, todos son perseguidos por alguien o por algo en la serie, ¿no? Incluso el humo negro es un perseguidor, por no hablar de los agentes de policía o del barco o de... Las cábalas mentales de ellos mismos tienen que ver con lo persecutorio y con lo paranoico. Estoy muy de acuerdo. Creo que Piglia a veces lo aplica también a la cuestión política, el Estado como una máquina de espiar y de controlar y de castigar, casi en términos Foucaultianos. Ahí creo que Lost no entra. El único género que no toca es el género político. O sea, encontramos todos los géneros posibles del imaginario colectivo, menos el género político y la ficción ideológica. Yo diría que tiene que ver con el creador, con Abrams. En Abrams lo que importa finalmente es el suspense, la intriga, la aventura y sobre todo el amor. En el centro del universo de cada obra de J.J. Abrams está el amor y no la política, no la ficción paranoica. Si buscáramos otros creadores que sí que han puesto la ficción paranoica en el meollo de su universo, yo pensaría en Grant Morrison y en Alan Moore, los dos grandes guionistas de cómic, que sí que creo que están muy cerca de lo que Lost propuso en su momento. Sí, y si vemos ficción paranoica y Estado y política, es X-Files realmente la serie que más trabajó esto, ¿no? El Estado bajo sospecha. Quizá Lost no fue la primera serie que experimentó con el transmedia, otras como 24 de la Fox ya habían trabajado esto. Pero tenemos que preguntarnos qué es el transmedia, ¿no? Según Henry Jenkins, una narrativa transmedia es un relato que se expande, o sea, que pueden hacer en la televisión, en el cine, en un cómic, y después se va expandiendo a otros medios, con nuevos personajes, nuevas situaciones. Y esa es una característica. Y la otra es que los usuarios, la gente, participa en ese proceso expansivo. En el caso de Lost tenemos obviamente videojuegos, se han hecho libros, se han hecho episodios para dispositivos móviles. El tema de los libros seguramente bueno, es muy rico, ¿no? Se hicieron 4 novelas que expandieron la historia de Lost. Y lo más interesante es que una de las novelas aparece dentro de la serie. En la segunda temporada, entre los restos del avión, aparece el manuscrito de una novela. Y después los personajes se pelean entre sí y se termina quemando ese libro. Y después ese libro aparece en Amazon, ¿no? Y ahí entramos en otra dinámica. El nombre falso del autor de este libro es Gary Trope, que es un anagrama de Purgatory. Toda la serie está sembrada de estos easter eggs, huevos de Pascua, que facilitan este juego interpretativo y esta participación, este engagement, como se dice en inglés, entre los espectadores y el texto. De algún modo, esa noción de juego de palabras es importantísima para entender lo que proponen series como Lost o como Fringe, ¿no? Son series muy semióticas, muy semánticas, muy intertextuales,
que juegan con varios niveles de lo que entendemos efectivamente por transmedia, ¿no? Acordémonos que Jenkins nos recuerda que el transmedia tiene que ver con la convergencia mediática y que la convergencia mediática se da dentro del cerebro de cada espectador. En ese sentido, es muy interesante que Fringe consiguió algo que no consiguió Lost. ¿Por qué? Porque es cierto que Fringe siguió el modelo de Lost y utilizó recursos como, por ejemplo, crear una web de Massive Dynamics, igual que Lost creó la de la compañía aérea Oceanic ¿no? Airlines. Pero, en cambio, Lost tuvo una ventaja, que es que nunca tuvo que luchar por su renovación. Y, en cambio, Fringe sí. De modo que la convergencia mediática, el activador cultural, la inteligencia colectiva, esos conceptos que hemos visto de Jenkins y de Pierre Levy, en el caso de Fringe se ponen en su máxima expresión. Y consiguen, los fans, los fanáticos, consiguen que Fringe no solo no se cancele, sino que tenga un final muy digno, que ya comentaremos. Todo eso me suena muy a Sherlock Holmes, ¿no? Los lectores pidiendo que siga la historia. Claro, el caso de Arthur Conan Doyle cuando mata a Sherlock Holmes es el primero en la modernidad en que una masa crítica de lectores cómplices, de fans, de fanáticos, luchan porque una obra no se cancele. Sería el primer paso que conduciría hasta Fringe. Una cosita más sobre Lost. Yo creo que el concepto que ahora se habla mucho de gamification, esto de introducción de lógica de videojuegos en otros medios, en este caso en la televisión, está muy presente. Estas pequeñas claves, huevos de Pascua, easter eggs, Lost está organizado como un juego, hay que resolver enigmas para pasar al próximo nivel. Yo creo que es un muy buen ejemplo de gamification televisiva. Sería de algún modo el espectador como videoludens. ¿Cuál ha sido tu episodio favorito de Fringe? No sé si tengo un episodio, pero sí que tengo un momento, una escena, que es el final de la primera temporada, cuando Olivia sube en el ascensor y de pronto entendemos que en el mundo alternativo, en el mundo paralelo, las Torres Gemelas siguen existiendo. Si yo tuviera que elegir una única imagen de todas las que ha generado el 11 de septiembre, el atentado, elegiría esa. Esa presencia recuerda nuestra ausencia, esa presencia es como una cicatriz, como un trauma, y al mismo tiempo, en la lógica interna de la serie, gracias al trauma que sufre Walter Nate, gracias a ese trauma no cayeron las Torres Gemelas. De algún modo es tan perverso, tan sofisticado y tan interesante que si tengo que escoger una única escena, escojo esa. Yo estoy de acuerdo. Para mí pienso para todos los espectadores fue un shock ver esa imagen ahí, sobre todo porque la primera temporada venía muy X-Files, ¿no? Digo, bueno, ¿cuándo se va a hacer algo diferente? Y ya casi al final de la primera hace clic la serie. Esa imagen, esa escena, a mí me hace acordar muchísimo al final del Planeta de los Simios, cuando Charles Heston descubre la Estatua de la Libertad enterrada y se da cuenta que resignifica toda la película, ¿no? Damn you! God damn you all to hell! Y respecto a Lost, A Lost también tengo una escena, pero voy a confesar por primera vez en público algo un poco vergonzoso, que es la escena del primer flash forward y yo no me di cuenta que era un flash forward. Estuve unos minutos en shock hasta que de pronto me di cuenta de que evidentemente no era un flashback, pero en esa incertidumbre evidentemente ganó Lost, porque Lost me dio un puñetazo en la cara que no me esperaba. sí, fue un momento increíble ese. Yo me quedo con... Hay muchas escenas de Lost, ¿no? Pero me quedo sobre todo cuando Locke golpea la escotilla y se enciende la luz en la noche y sale ese chorro de luz hacia el cielo, ¿no? Yo creo que ahí hay una imagen fuertísima y que ya marca esta señal o este contrato con el espectador de que esto se va a ir relanzando a cada rato, ¿no? I've done everything you wanted me to do, so why did you do